Pues continuamos en este tema de nuestra plática en materia fiscal y tributaria con este cierre de 2024 que sin duda alguna pues hay alguna tema de temor e incertidumbre en los mercados nacionales e internacionales por todo esto que viene, cambio de gobierno, el tema de tener las cámaras al 100% para las reformas que pretenden dar en materia del Ejecutivo y pues, las elecciones en Estados Unidos. Y sin lugar a dudas, algo que le ha preocupado mucho al inversionista, pues va relacionado con el tema de dónde poder tener la generación de su riqueza y dónde alojar su patrimonio en ese sentido. Por tanto, me permite invitar a nuestra directora de consultoría fiscal de García Algotas Advisor, la maestra Virginia Santiago. Vicky, bienvenida. Y lo que me gustaría preguntarte primero es, platícanos un poco qué es lo que has visto en materia de aquellos clientes y contribuyentes, empresarios, en materia de enviar sus recursos fuera del país en ese sentido y qué es lo que te has encontrado en ese procedimiento. Sí, claro. Muchas gracias, Eduardo. Sí, justo últimamente, en los últimos años, todos los clientes han tenido la incertidumbre de la riqueza, ¿no? Dónde es importante que la tengan, dónde la deben guardar y sobre todo nos hemos encontrado con el tema más allá de la fluctuación cambiaria que pudiera pensarse que es el primer incentivo que tienen los clientes, es un poco de esta incertidumbre fiscal que se ha generado, que si bien en el país se dice que no se han tenido reformas fiscales, pues, importantes. La realidad es que los clientes sí han sentido una, eh, fiscalización agresiva, ¿no? Entonces, también por esa parte, la mayoría de los clientes prefieren tener, adicional al tema de su riqueza amparada en una moneda que tiene una, fluctuación menor a la que tenemos nosotros como mexicanos, también lo que buscan un poco es la tranquilidad de, pues, una vez que esté en el extranjero, y conociendo que las autoridades fiscales no pueden tener como este intercambio tan fácil de comunicación, prefieren mandar su riqueza allá, ¿no? A través de distintas estructuras, que la mayoría de veces estas estructuras pueden significar un gasto importante en temas de administración, en temas de mantenimiento, pero que hoy les representa, pues, un beneficio a comparación de tener su riqueza acá en México, ¿no? Importante saber el tema de la parte de las estructuras, Vicky, y en ese sentido, ¿dónde has visto tú que los contribuyentes o los empresarios han realizado mayores estructuras en ese sentido en estos últimos 2 años? Estados Unidos y Canadá. Sin lugar a dudas, Estados Unidos y Canadá, y uno pensaría que Estados Unidos no es una opción. A ver, la tasa es menor federal, a nivel federal, a lo que tenemos nosotros, la tasa del impuesto sobre la renta. Acá pagamos las personas morales un 30% y en Estados Unidos, a nivel federal, un 21% más el impuesto estatal que se genere, ¿no? Sin embargo, en Estados Unidos, lo que nosotros hemos visto es que la autoridad fiscal sí es un poco, aún más agresiva en el tema de la información, en el origen de los recursos, en conocer cuál es, el fin que vas a tener, para qué llevas los recursos a Estados Unidos, quién es el beneficiario final de esa riqueza. Entonces, pensaría uno que Estados Unidos no es opción, pero Estados Unidos ha sido, digamos que la principal, em pues sí, el principal momento o el principal, eh, asesor que tienen los contribuyentes y prefieren mandarlo a Estados Unidos. Canadá es otra opción. Canadá también, digamos que ahí, es un poco más desconocido para los clientes el tema de su legislación, pero también es una opción siempre Canadá y Estados Unidos. En el tema de la parte, ¿qué es lo que has visto en ese sentido del alojamiento de la parte de la riqueza? Estructuras a través de compañías de personas físicas. De compañías. Sobre todo, en Estados Unidos, lo que no es conveniente para un residente extranjero es tener su riqueza de manera directa como persona física. En Estados Unidos existe un impuesto que acá en México no tenemos, o que al menos el día de hoy todavía no se tiene, que es el impuesto sobre herencias. En Estados Unidos, todos los residentes americanos están obligados a pagar al momento de heredar su riqueza un 40% de impuesto. En México no lo tenemos. Y si tú como, persona física buscas llevar tu riqueza a Estados Unidos de manera directa,
vas a tener un tema porque si es que llega a ocurrir el fallecimiento de la persona física, va a tener también el gravamen del 40% de este estate tax, ¿no? Entonces, las estructuras involucran corporaciones en Estados Unidos, sobre todo también por un tema ya de la transparencia, que hoy en México es un tema importante. Antes nos íbamos con las conocidas LLCs, que son figuras transparentes. Hoy en día prefieren irse con una corporación o con una LLC que haga la elección para volverse corporación. Y arriba de estas estructuras, lo que la mayoría de veces se observa es que también tienen una compañía mexicana, ¿no? Para guardar el tema patrimonial de la persona que busca llevar su riqueza y para también evitar este tema del estate tax en Estados Unidos. Algo importante, hablando de temas de cambios en cuanto a las reformas fiscales, que parece que no pasó tan considerado, pero que tiene su repercusión al respecto, es en los últimos años el cambio en el artículo 4B de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Platícanos un poquito del alcance y en tu experiencia, cómo han implementado los contribuyentes o si lo han implementado, la aplicación del artículo 4B en materia tributaria. Em, yo te diría que la mayoría de los contribuyentes no tienen conocimiento del alcance del artículo. El artículo básicamente lo que nos dice es que todos aquellos residentes en México, sean personas físicas o morales, que tengan participación en estructuras que conlleven la transparencia fiscal. La transparencia fiscal en México no tiene como un conocimiento tan amplio como lo tienen otras jurisdicciones, porque acá no lo tenemos tan sencillo, ¿no? O sea, no lo vemos tan comúnmente. La transparencia fiscal básicamente es llevar actividades a través de un vehículo que carece de personalidad fiscal y que los impuestos digamos, pues tal cual, se traspasan para quien esté arriba de ese vehículo. La mayoría de las estructuras que hasta hace unos años tenían la mayoría de los contribuyentes era a través de estas estructuras transparentes. La más común era, ponían una LLC en Estados Unidos, en algún estado que no tuviera una carga impositiva a nivel estatal y ahí llevaban sus operaciones, llevaban su riqueza y esas operaciones, digamos que no pagaban un impuesto en Estados Unidos por fiscalización estadounidense y acá no tenían que reportarlo, o sea, tenían como esa cobertura acá en México. A partir de esta reforma que mencionas, el artículo 4B lo que dice es que los contribuyentes mexicanos deben traer y deben de informar, aun cuando no exista un flujo de la compañía de la LLC a favor del residente mexicano, el residente mexicano tiene que pagar el impuesto correspondiente a las actividades que realiza a través de esta compañía transparente. La mayoría de los clientes, en lo que hemos visto, la realidad es que no conocen este tema y no lo implementan al día de hoy, ¿no? Se quedaron con una estructura que funcionaba en su momento, siguen operando así y si bien hoy no hemos tenido una revisión de ese tema, la realidad es que es un riesgo que tiene el contribuyente porque se le puede determinar un crédito fiscal importante y pues evidentemente conlleva también un tema patrimonial si es que ese es el recurso que se lleva a Estados Unidos. Algo que hemos visto repetitivamente en materia tributaria es que existen contribuyentes que, a pesar de que tienen una residencia para fines fiscales en el extranjero, eh, pues hacen ese tipo de doble tributación, yo me permito llamarle Mexican Style, es decir, declaran ingresos en el extranjero y declaran ingresos en México. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto y qué le sugerirías a la audiencia? Pues me parece que es un tema también de desconocimiento. Em, en ningún caso está prohibido que los contribuyentes tengan doble residencia fiscal, pero me parece que es una carga administrativa que no es necesaria, ¿no? La mayoría de nuestros clientes tienen por default la residencia fiscal mexicana, se van a vivir a Estados Unidos y pasando la regla de los 183 días que es conocida, tienen la residencia fiscal americana. Es un tema administrativo porque pagan el impuesto, declaran el impuesto en Estados Unidos, le pagan a sus contadores en Estados Unidos y también declaran y pagan a contadores acá, ¿no? Es informar a México todo lo que ganan en Estados Unidos y lo de México, y es informar en Estados Unidos todo lo que ganan en Estados Unidos y en México. Entonces, es un tema que
no existe la necesidad, esa es la realidad. Hay muchos clientes que nos dicen, yo no quiero quitarme la residencia fiscal mexicana por el tema del IVA. Es un gasto que se podría hacer deducible en Estados Unidos. Entonces, lo que nosotros recomendamos en estas situaciones es determinar cuál es la residencia real del contribuyente, si es en Estados Unidos, dejar solo esa residencia, darse de baja acá en México o tener una suspensión de actividades, porque tu RFC no se elimina, tener una suspensión de actividades y todo lo que estés ganando en México, tratarlo como un residente extranjero, que esa es la realidad de las cosas, ¿no? Entonces, esa es nuestra recomendación siempre con nuestros clientes, para evitarles también un tema administrativo. Que eso es importante. La verdad es de que este análisis de la parte del costo-beneficio, este análisis sin duda alguna de la realidad de la operación, hemos visto también algunos asesores fiscales, ¿no? Luego en el Colegio de Contadores argumentamos mucho ese tema, ¿no? En donde, pues ya a través incluso de las propias redes sociales, dan consultoría o asesoría que no es la real o la válida en ese sentido, diciendo que, pues bueno, el hecho de que tengan un domicilio fiscal o una inversión los hace residentes para efectos fiscales. Sin lugar a duda, el término de la OCDE es quien rige. Platícanos cuáles son los requisitos que tiene que tener una persona para efectos, pues, de México y a nivel de la OCDE de considerarse residente fiscal. Sí, justo como dices, la OCDE da ciertas reglas para ver si eres residente en un país o en otro cuando existe esta duda de tengo mi residencia por default en México fiscal y me voy a vivir a Estados Unidos. La primera regla, que es la más conocida por todos, es los 183 días de permanencia, ¿no? Los 183 días de permanencia nos dice la organización que si nosotros pasamos más de 183 días en una jurisdicción, somos residentes en esa jurisdicción. Sin embargo, existen muchísimos contribuyentes que por su actividad, pues están mitad del año en un país y mitad del año en otra, y es un poco difícil determinar los 183 días puntuales. Entonces, ahí nos da ciertas reglas de desempate, como es el tema de identificar el centro vital de intereses. ¿Qué quiere decir esto? Pues mi familia principal vive en México, tengo una casa habitación en México, tal vez en Estados Unidos también, pero mi familia vive en México, la escuela de mis hijos está en México, mi negocio principal está en México, tu residencia se tendría que ir a México. Tus fuentes de ingresos, si más del 50% de tus fuentes de ingresos provienen de una jurisdicción, entonces eres residente para efectos fiscales en esa jurisdicción. Cada caso es especial, se tendría que revisar porque, como te digo, hay clientes que tienen operaciones en ambos países, sobre todo en Estados Unidos y México, que son países vecinos y que es con lo que más nos encontramos, pero en la mayoría de los casos, si no es en el 100% que nos ha tocado revisar, esta doble tributación, este doble declaración de impuestos y pago de impuestos en las dos jurisdicciones, la mayoría de veces no implica un beneficio, sino implica más bien una carga para el contribuyente. ¿Cuál sería tu recomendación para estos contribuyentes que hoy en día ven como opción por la naturaleza real de su negocio, ¿no? Es decir, oye, yo tengo operaciones con una marca internacional que hoy facturo de México, pero sin duda alguna puedo cambiar la razón y hay una duda razonable para ello a Estados Unidos. ¿Cuál sería tu recomendación para aquellos contribuyentes que quieren migrar parte de su operatividad a Estados Unidos como conclusión, querida Vicky? Sí, claro. Me parece que sí es una opción, pero mi recomendación principal es revisar el caso en concreto, ¿no? Para algunos contribuyentes pudiera ser beneficioso el mandar su operación a Estados Unidos. Estados Unidos tiene ciertas reglas que benefician a aquellos negocios que no son llevados a cabo en territorio americano, que se van al extranjero. Entonces, me parece que si fuera el caso, sería recomendable mandar este negocio a territorio americano. Pero también me parece importante resaltar los beneficios de seguir operando en México, ¿no? México tiene firmados distintos tratados internacionales en materia fiscal con muchos países que también pudieran representar un beneficio para el contribuyente y para su operación. Entonces, sí creo que lo ideal es revisar el caso en concreto, acercarse a un especialista que pueda ayudarlos a tomar la elección y sobre todo entender que
lo que busca a nivel internacional hoy todas las autoridades fiscales es el pago del impuesto, ¿no? Si ves en fuente de riqueza, que quiere decir en el país del cual proviene el pago, o bien en el de residencia, lo que se busca es que exista un pago del impuesto. Y si nosotros cuidamos en la estructura que elijamos, si cuidamos este tema, que exista un pago a alguna autoridad fiscal del impuesto, creo que ese es el principal factor que debemos cuidar en nuestras operaciones. Muchas gracias, Vicky. Virginia Santiago, directora de consultoría fiscal en Grupo Asesores Sanitarios. Mucho gusto, muchas gracias.